Marcianita, tome, le traigo corbatas, De este lado tenemos nieve. Una rica champurrada que le preparamos. Historias de calles, cocinas y comidas. Dicen que en este mundo de las correcciones y lo políticamente correcto, ahora es incorrecto hablar de los cafés de chinos, pero este nombre vive en el imaginario colectivo de mucha gente. Incluso se han hecho investigaciones académicas sobre estos lugares, porque han formado parte de la historia de algunas ciudades mexicanas desde finales del Porfiriato. Y están los que han sobrevivido desde ese entonces, como es el caso de los que aún forman parte del paisaje de la Ciudad de México. Esos lugares me han parecido muy llamativos desde el momento en que supe de su existencia. No he tenido el placer de comer en un tradicional café de chinos, entre otras cosas porque no forman parte de las tradiciones culinarias que aprendí, o eso era lo que me habían hecho pensar. Una de las cosas que más hago en la vida diaria es hablar sobre comida. Y cómo no hacerlo al haber nacido en una de las ciudades más orgullosas de su cocina, la ciudad de Los Ángeles, su nombre virreinal, también llamada 4 veces heroica Puebla de Zaragoza, en honor a aquel ilustre general que con un exiguo ejército se enfrentó y venció al mejor ejército del mundo. Como verán, los poblanos también podemos estar orgullosos de nuestra historia, aunque a últimas fechas he llegado a la conclusión de que exaltamos determinados eventos y personajes, pero también hemos borrado otros tantos. Todo esto viene a cuento porque uno de esos días me topé con Sally, una mujer de hablar vivaz y pausado, de eterna sonrisa y ojos inquisidores, quien de repente me sorprendió contándome que su abuelo había tenido un café de chinos. Espera, ¿un café de chinos en Puebla? ¿Pero de qué me estás hablando? Si en Puebla no hay rastro de estos establecimientos. ¿O sí? Esta es la historia de Jorge Cinco Chan, el café Chop Suey y la Puebla que hemos borrado. Mi abuelo se llamaba Jorge Cinco Chang, venía de Cantón, China. Llegó a México al inicio del siglo XX. Él nació en China, no sé exactamente la fecha, pero sé que fue a fines del siglo XIX, en los 1890 y algo. Y cuando llegó a México era un niño todavía, llegó a los 11 años en un barco a Manzanillo, Colima. ¿Por qué salió de China? Porque eran muchos en su familia y eran muy pobres. Entonces su abuelita vendía sus hortalizas y de ahí juntó dinero para que tuviera oportunidad de pagar un viaje en el barco para su nieto. Él en China no se llamaba Jorge. Jorge lo adoptó aquí en México porque el nombre que tenía en chino era difícil. Igual el apellido. Cinco no era originalmente así. El apellido era una N y una G. Pero pues como lo dices en español, no, pues no. Entonces lo castellanizaron y quedó en Cinco. Y Jorge también fue el nombre que adoptó aquí en español en México. El contacto entre China y el actual territorio mexicano se remonta al periodo virreinal, momento en el que el galeón de Manila, también conocido como la Nao de China, que funcionó entre 1565 y 1815, llegaba con cierta regularidad al puerto de Acapulco, cargado de seda, té y porcelana. En su viaje de regreso llevaba consigo plata potosina y zacatecana, además de diversos cultivos de esta prodigiosa tierra: maíz, chile, tabaco, papa, cacahuate, jitomate, calabaza o girasol. En esta embarcación llegaron los primeros inmigrantes chinos. Sin embargo, fue en el siglo XIX, por una fuerte demanda de mano de obra barata para minas y haciendas, combinada con la crisis del Imperio Qing por desastres naturales y hambrunas, consecuencia de su mala administración. Así, la diáspora china llegó a América habitando el territorio en aras del progreso, el capital y el consumo,
y a finales del siglo XIX de Estados Unidos llegaron miles de chinos que se habían quedado sin trabajo en ese país. Él empezó aquí pues muy jovencito en Manzanillo, Colima, que fue donde llegó, sin el idioma, sin dinero, sin conocidos, sin nada. Entonces, cuando llegó a México, que cruzó la frontera, que llegó al puerto, le cortaron su trencita que usaba a la usanza china y él tenía que llegar a Chiapas. Su meta era llegar ahí porque ahí es donde estaban sus paisanos. Ahí tenía un tío y su abuelo que estaban trabajando en los ferrocarriles, estaban tendiendo las vías de los trenes y ellos trabajaban ayudando en las cocinas y todo eso. ¿Cómo le hizo? No estoy segura, pero cruzó el país de Manzanillo, Colima, hasta Pijijiapan, Chiapas, que ahí se establecieron ellos. ¿Y sí los encontró? Sí se encontraron, pero imagínate eso en 1905, 1900 por ahí, pues muy difícil. Y sin idioma, sin dinero, pues una travesía muy, muy difícil. Finalmente llegó a Chiapas y ahí estaban trabajando cuando empezó la revolución. A él le tocó vivir la revolución y tuvieron que sobrevivir a los maltratos de Pancho Villa, porque Pancho Villa no soportaba a los chinos, decía que un perro valía más que un chino, y los colgaron en los árboles afuera de su tienda. Algunos de ellos murieron, pero pues no, él estaba muy joven y salvó la vida, y sus tíos también, y su abuelo. Y ya luego, después de que terminaron de trabajar en el ferrocarril, crearon una tienda de abarrotes, pero pues era más bien la tienda general del pueblo, ¿no? Una tienda que vende comida, que vende víveres, que vende telas, que vende hilos, que vende todo, ¿no? Con piso de madera y echa una casita de madera. Pero pues ya luego él se trasladó a Veracruz, a Minatitlán, y se metió a trabajar en el restaurante de una de las compañías inglesas que manejaban los petróleos, porque esto fue antes de la expropiación, y eran puros ingleses a los que atendía. Mi abuelo terminó hablando el español, pero entonces él hablaba cantonés, hablaba chino, español, francés, inglés, y sus clientes pues lo animaron a que hiciera su propio negocio. Entonces ahí en Minatitlán se asoció con otros chinos y pusieron otra tienda de abarrotes tipo la que tenían en Chiapas, y fue creciendo y era la super tienda de Minatitlán y empezó a tener mucho dinero. Se casó con mi abuela, mi abuela se casó muy joven, tenía 15 años, siguió creciendo en su trabajo, era un hombre muy trabajador, y ella pues le dio 10 niñitos, 5 varones y 5 mujeres, que tuvieron ahí en Minatitlán. Pero como en Minatitlán no había escuela más que hasta el nivel primaria, él quería que sus hijos estudiaran. Entonces vio que la opción era o Veracruz, la capital del estado, en ese tiempo, porque ahora es Jalapa, o Puebla, porque a México no quería. Entonces vino con mi abuela y mi mamá, que era la segunda hija, y vinieron a ver qué posibilidades de estudios había y todo. A mi mamá la iban a internar, pero finalmente la metieron a vivir con una madrina o algo así de ella. Y ya se quedó aquí terminando la primaria. Mi otra tía, que era la mayor, terminó la primaria y la secundaria, pero en ese tiempo no había preparatoria y entró a la escuela de contabilidad en la UAP. En ese tiempo era la Universidad Femenina. Era parte de la Universidad Autónoma de Puebla y ahí aprendió contabilidad. Y mi mamá estudió hasta la secundaria y luego estudió contador privado. Luego trabajaba con mi abuelo en su restaurante. Mi abuelo compró una casa aquí en Puebla en 1948 en el centro histórico. Está a un pasito del Carolino, sobre la 3 Oriente. Es una casona vieja que tiene 7 balcones, preciosa, una casa hermosa, porque él quería una casa donde cupieran sus 10 hijos, pero además que tuviera una parte que mi abuela pudiera rentar para tener un ingreso. Entonces compraron esa casa,
La que la compró fue mi mamá. De hecho, yo no sé mi abuelo qué confianza tenía con mi mamá, pero imagínate, una niña de 15 años viene a Puebla a comprar una casa. Increíble, pero pues mi mamá vio opciones y esa fue la que más le gustó a mi abuelo y fue la que compraron. Mi tío la vendió en el 2016. Él fue el último habitante que estuvo en esa casa. Y sí, él seguía rentando los departamentos y las partes de abajo. Pues la casa muy grande, muy bonita, y efectivamente sí le daba sus rentas a mi abuela cuando mi abuelo ya faltó. El punto es que por ahí, por 1950 y algo, a mi abuelo le ofreció otro chino el café Chop Suey, un café que estaba en el Portal Morelos frente al Zócalo, que es lado sur. En ese momento, el café Chop Suey lo levantó mi abuelo muchísimo. Era café y pan, básicamente, pero pues ya después vendían comida corrida y comida a la carta y así. Pero sí fue famoso el Chop Suey, sobre todo por el pan. Mi abuelo trajo un panadero chino, Don Pepe Ham. Era excelente su pan y hacía el pan estilo el pan de los biscuits de Precon, perdón por el comercial. Delicioso el pan. Mi mamá y 2 de mis tíos trabajaban ahí en el restaurante con mi abuelo, pero ya pues en 1961 mi abuelo falleció y mis tíos y mi mamá siguieron trabajando en el restaurante. Por ahí por el 1969-70 mi tío lo cerró porque el edificio estaba muy dañado y las propietarias del inmueble no querían hacer inversión para reconstruirlo y pues a él le preocupaba que teniendo clientela y todo lo que tenía ahí se le fuera a venir encima. Entonces decidió cerrar el restaurante, pero fue el negocio estrella de la familia Cinco Arenas. Don Jorge Cinco Chang fue el que lo inició y pues cuando lo cerró mi tío. El café estaba muy cerca de las oficinas y de la sede del Sol de Puebla. Había muchos trabajadores del periódico que ya eran clientes cotidianos ahí. Si no era nada más por un café y pan, a veces iban a comer, porque te digo que tenían comida corrida, comida a la carta, iban a comer ahí. Y eran tiempos antiguos, entonces, buenos días, don Jorge, buenos días, señor Francisco, buenos días, señorita Amada, y así. Mi mamá se llamaba Amada, entonces, señorita Amada, y ya luego ampliaron el menú a vender postres como flanes y gelatinas que hacía mi tía. Los metieron ahí, era parte del menú, incrementó la clientela. Y la gente pues conocía ya el tipo de comida que había, les gustaba. Había comida mexicana y comida china, porque sí vendían chop suey, que era el nombre del café, chow mein y esos platillos que ahora ya son más populares en todos lados. En ese tiempo no era tan popular, pero sí existían los cafés de chinos en todos lados, y aquí en Puebla pues el chop suey era un café de chinos. En la 6 Poniente y 5 de Mayo había otro muy grande que se llamaba Chinatown. En la 8 Poniente había otro que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era más chiquito, pero el Chinatown era el más grande de todos y no vendía pan como el pan que vendía mi abuelo. Vendía pan pero comprado de panadería, no tenía el toque chino. Ese panadero chino, Don Pepe Ham, era maravilloso, maravilloso. Los biscuits no eran dulces, son un biscuit salado, pero pues si lo pedían tostadito y con mermelada y mantequilla, con eso tenían su café y su pan. Se los doraban en la parrilla. Y pues sí podíamos estar ahí en el café, porque éramos tres primas. La hija de mi tía la mayor, la hija de otra hermana de mi mamá y yo. Y las 3 somos de la misma edad. Entonces pues estábamos ahí las 3 niñas jugueteando y viendo cómo despachaban porque también mi abuelo tuvo la visión de poner una vitrina de cigarros. Entonces la gente luego nada más entraba para comprar sus cigarros, ¿no? Pero llegaban y olían el pan y ya pues ya compraban un pancito, se llevaban un pancito o lo que fuera. Pero era bonito estar ahí en la barra, en el mostrador, viendo cómo trabajaban. Y no era un momento de quietud alguna vez. Todo el tiempo estaba entrando gente. Tuvieron un detalle ahí en el momento en que Elvis Presley estaba de moda. Mi abuelo compró una rocola y la puso ahí en el café, y a mi tío se le ocurrió la idea de hacer un letrero que decía: tenemos discos de Elvis Presley, y lo puso afuera. No, un exitazo.
Fue un éxito total porque a la gente le gustaba Elvis Presley y entraban para poner su 20, porque en ese tiempo creo que las rocolas eran de 20 centavos, ponían su 20 y escuchaban el disco de Elvis Presley, ¿no? Y ya después eran los discos de los Beatles, lo cual fue fabuloso. ¿En qué otro lado encontraban eso? Frente a la catedral, frente al Zócalo, y la rocola fue todo un éxito. Es un lugar privilegiado todavía, ¿no? Pero en ese momento, imagínate. Y ya luego pusieron las mesas afuera en el portal, como ahora existen, ¿no? Pero ahora ya hay unas que están afuera en la calle, pero en ese tiempo eran afuera sobre el portal. Y no eran tantas, yo no sé, yo creo que eran 6 mesitas. Pero sí le gustaba a la gente ir a tomar su café y estar al aire libre, ¿no? Oye, ¿y algún personaje importante que cuenten en tu familia que fuera cliente recurrente del Chop Suey? Javier Solís. En ese tiempo venían esos espectáculos que les llamaban carpas. Y Javier Solís era una estrella recurrente en esas carpas. Terminaban tarde su espectáculo y Pueblo Quieto cierra todo temprano, ¿no? Uh-huh. Entonces el Chop Suey cerraba como a las 10, 10:30 o algo así. Pero si sabían que estaban las carpas, cerraban tarde, cerraban con más de las 11. Uh-huh. Y entonces Javier Solís salía de su espectáculo y venía al centro a cenar. Cenaba ahí. O tomar su café con pan ya para irse a dormir. Uh-huh. Pero llegaba él y llegaban los demás participantes de la carpa. Realmente no recuerdo todos los nombres, pero mi mamá me contaba que Javier Solís era una persona súper accesible, una persona súper sencilla, muy simpático, muy agradable, y que luego ni siquiera se sentaba en mesa, le gustaba comer en la barra. Y ahí se sentaba, tenía su cenita o su café y pan, y ya se iba. Y los días que duraba el espectáculo, porque no venían un solo día, luego venían como 3 días, y los 3 días pasaba a cenar. Y era un cliente recurrente de ahí. Creo que en ese tiempo también otro cliente recurrente que tenían era el presidente municipal, pero no me preguntes el nombre porque no lo recuerdo. Por el pan. Claro. Y también un rector de la Universidad del Carolino, pues el Carolino, a una cuadra, también iba y tomaba su café y comía su pan de chinos. ¿En Puebla alguna vez te contaron que hubiera habido algún tipo de expresión un poco discriminatoria hacia la población china? Sí había. Mi mamá me contó que mi abuelo tuvo que repeler unas agresiones, ya sabes, clásico, con huevos podridos que les aventaban, pero no pasó a mayores y mi abuelo dijo, no, pero pues yo estoy trabajando, yo me estoy ganando el dinero con mi esfuerzo, tengo hijos que mantener, punto. Después lo trataban con respeto y como cruzaba para llegar a su casa justo frente al Carolino, decía mi mamá que había algunos estudiantes que lo cuidaban. Eran como sus guardaespaldas en la noche cuando él venía caminando para su casa. Cuando él llegaba, porque la 3 Oriente en esos tiempos, déjame decirte que era una boca de lobo. No había alumbrado. En nuestra avenida, la única luz que existía era la del balcón de mi abuelo, que estaba un foquito amarrado a un palito que mi mamá amarraba desde el balcón y esa alumbraba la calle, porque no había otra luz en la calle. Nada. Creo que siempre fue muy amigable, muy amable con la gente, no tenía problemas. En el capítulo Los cafés de chinos en la Ciudad de México encontramos la siguiente información. Los primeros cafés de chinos fueron fundados hacia inicios del siglo XX. Hacia 1910, los registros en el Archivo Histórico de la Ciudad de México muestran las más de 80 solicitudes de permiso que personas con nombres de presumible origen chino presentaron a la autoridad de la ciudad para abrir cafeterías y restaurantes, en algunos casos, con el nombre explícito de café de chinos. Como bien lo describe Novo, el café de chinos tiene como elemento central una dupla culinaria que en los cafés se convirtió en un clásico: café lechero y pan dulce. Así los chinos de los cafés se tornaron en maestros panaderos, cuyo producto se convirtió en uno de los emblemas culinarios de la ciudad. El café de chinos no es cualquier café y tiene características muy particulares. De acuerdo a Alfonso Chiu, presidente de la Comunidad China de México, AC, un café de chinos tradicional debe tener la vitrina de pan con vista a la calle, un mostrador en la entrada y las mesas dispuestas a manera de gabinete. Además, le caracteriza el menú, que incluye café lechero con pan a precios económicos. Para Salvador Novo, el café con leche de chinos es, junto con la torta compuesta, una institución de la culinaria mexicana.
Para la historia que hemos escuchado de voz de Sally, hay que decir que el Chop Suey cerró en 1969. Si bien se han hecho algunas pesquisas en el Archivo Histórico y General de Puebla, poco se ha encontrado sobre estos establecimientos en la ciudad. Pero hay aún testimonios vivos de estos sitios, como el relato de Sally. ¿Y ustedes, escuchas, tienen algún recuerdo de alguno de estos establecimientos? Si es así, compártanlos con nosotras en nuestras redes o en el correo al chilecomunicacion@gmail.com. Yo soy Yatzel Roldán y las y los espero en próximos episodios de más historias de calles, cocinas y comidas. ¡Hasta pronto! La fuente consultada para este episodio fue el libro Los chinos de ultramar, sabor, cultura alimentaria y prácticas culinarias, compilado por Ivonne Campos Rico y Ricardo Martínez Esquivel. Agradezco a Sally Linares su tiempo y disposición, así como a las personas que trabajan en el archivo municipal, tanto en la sede de Palacio Municipal como en la de la antigua cementera. La entrevista de este episodio se grabó en la cabina de producción académica audiovisual del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP. La producción está a cargo de Al Chile Comunicación en Ciencia y Cultura. Este podcast cuenta con el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.